testigo de su amor y su bondad. Quiero gritar que lo sepa todo el mundo, lo bueno que es mi Dios. Hola, mi nombre es Marcos García y yo soy de la región 8. Hoy en esta semana me toca a mí compartirles un poco sobre mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida. Se puede decir que a lo mejor mi testimonio no sea tan grande, tan poderoso. Yo no era uno de esos jóvenes que andaba en las drogas, andaba de fiesta en fiesta o que andaba un poco alcoholizado cada fin de semana. Se puede decir que tal vez a lo mejor yo sufría de algo un poquito más difícil. Yo sufría a lo mejor tal vez de falta de amor. Yo nunca he perdido a mi mamá ni mi papá. Siempre tuve la gran dicha de que crecí junto de ellos. Siempre estuvieron los dos a mi lado. Pero durante el tiempo cuando yo fui creciendo yo sentía un poco de rechazo. No de mi mamá, sino de mi papá. Solamente tengo 2 hermanas menores. Yo soy el más grande. A veces en una familia mexicana, uno como hombre piden un poquito más de ti. Entonces a mí se me hizo un poco difícil porque mi papá creció desde muy pequeño teniendo que trabajar. Él perdió a su papá, a mi abuelo se puede decir, desde muy chico. Y él tuvo que hacerse cargo de la familia. Entonces tuvo que dejar la escuela, tuvo que meterse a trabajar desde muy chico para mantener a todos sus hermanos. Sabemos que en los tiempos pasados pues, las familias mexicanas eran un poco mucho más grandes. Entonces estamos hablando que él tenía como unos 10 hermanos. Tenía que ayudarle a mi abuelita a poder traer dinero de la casa para poder sacarlos a ellos adelante. Él perdió mucho de su niñez, él sabía que tenía que trabajar y pues tal vez esa fue la forma de que él pensaba cuando también yo llegué a su vida de ellos. Siendo el más grande, siempre se me exigió un poco más y mi papá era un poco mucho más estricto conmigo de que era con mi hermana menor. A veces uno no entiende por qué tus papás son así, a veces no entendemos por qué te tratan así, pero al final del día siempre es por tu bien, pero uno cuando está chico no lo entiende. Fui así creciendo, iba a la escuela. Eso sí, siempre fui muy inteligente en la escuela, entonces siempre pude cumplirle a mis papás con mis notas, con mis tareas. Siempre fui muy buen alumno, pero yo sentía que mi papá no me quería. Yo sentía que a lo mejor había una rivalidad entre él y yo. Y mientras yo entraba a mi adolescencia, pues esa rivalidad se hizo un poco más grande, más fuerte. Nunca lo llegué a odiar, nunca lo miré con odio, sino siempre me preguntaba por qué mi papá no me quiere, por qué me trata así, por qué no es tan estricto conmigo. Y yo llegué creciendo con eso, pero uno no entiende que siempre lo que hacen tus papás es por tu bien o a lo mejor de la forma como ellos fueron educados. Me acuerdo que no íbamos a la iglesia, que mi mamá siempre le decía a mi papá que fuéramos a misa, pero como cada familia mexicana éramos muy fanáticos del fútbol, entonces los domingos jugaba la América, entonces pues no asistíamos a misa y siempre mi papá decía luego y pues ese luego nunca llegaba. Entonces me acuerdo que una vez les hicieron la invitación a mi mamá y a mi papá que fueran a la asamblea de oración, al grupo de oración. Nosotros no sabíamos qué era eso, yo no quería ir a la iglesia porque yo decía, pues yo no hago nada malo, entonces ¿para qué voy a ir? Como era muy inteligente, yo pues siempre usaba la excusa de no ir con ellos los viernes y hacerme el tonto y fingir que tenía mucha más tarea de la que tenía. Y como mis papás sabían que yo era le echaba muchas ganas a la escuela, entonces me decían, no, pues quédate a hacer la tarea, es más importante. Me acuerdo que pasó un mes y siempre sacaba la misma excusa. Luego pasó que pues ya no podía hacer lo mismo. Entonces tuve que ir con ellos un viernes y pues yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta gente anda danzando y aplaudiendo? Venimos a un concierto, ¿qué está pasando? Y luego de ahí nos hicieron la invitación a vivir un seminario de vida en el Espíritu. Y siempre le agradecería a Dios es que no fuimos solamente uno el llamado, sino fue llamado a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y yo todos al mismo tiempo. Y gracias a Dios vivimos nuestro seminario, vivimos nuestros crecimientos, todos juntos como familia y servimos al mismo tiempo. Claro, Dios nos empezó a llevar a diferentes lugares en el caminar. Y me acuerdo que en el retiro yo sentí un amor tan grande, es algo inexplicable, algo que no puedes explicar. Especialmente yo que me sentía que mi papá no me quería.
Me acuerdo que al final del retiro yo miraba a mi papá y lo quería abrazar y lo abracé porque había entendido ahora sí que él realmente sí me quería y siempre me había querido. Pues me ayudó muchísimo y empezamos a caminar. Ya llevo aproximadamente desde los 16 años, tomé mi seminario de Vida en el Espíritu y ya llevo aproximadamente 12 años caminando con el Señor. No ha sido nada fácil, he tenido muchas pruebas. Se puede decir que la prueba más difícil que he tenido fue la pérdida de mi papá hace 2 años. Uno, por seguir al Señor, por estar yendo con Él, fiel a Él, a su caminar, no significa que uno no va a pasar pruebas. Y pues hasta este día todavía me duele no tener a mi papá. Me duele muchísimo. Siento que en mi adolescencia nunca pude estar con Él al máximo como teníamos que estar. Y ya cuando las cosas se habían mejorado, pues Dios decidió llevárselo. Pero siento que, como dice la palabra de Dios, no hay prueba más dura de la que tú no puedas soportar, porque Dios siempre es fiel. Y creo que gracias a mi encuentro con Él, a mi caminar con Él, a mi fe, a esta renovación, a esta corriente de gracia, es que yo he podido salir adelante y ayudarle a mi mamá y a mis hermanas, porque durante todo este transcurso que ya no he tenido a mi papá, es Dios el que me ha ayudado y que me ha sostenido, que me ha dado las fuerzas para poder salir adelante. Me acuerdo que cuando falleció mi papá, muchos hermanos de la iglesia me decían: oye, pero tú no lloras, te ves muy fuerte, seguro que estás bien. Y yo les decía: me duele por dentro mucho, tal vez no lloro. He tenido mis momentos donde, claro, yo he llorado a solas, pero es que la fuerza y la gracia del Espíritu Santo es mucho más grande que cualquier cosa y es lo que me sostuvo y me sigue sosteniendo este tiempo. Entonces yo te digo a ti, joven, que tal vez a veces si te quejas, a veces si pasas ciertas cosas, no significa que Dios no te ama, que Dios no te escucha, sino a través de la muerte de mi papá yo he entendido que su plan siempre será perfecto, aunque nosotros nos aferremos, aunque seamos egoístas. Dios siempre sabe por qué hacer las cosas. Entonces yo te animo, joven, a que si no has tenido un encuentro con Dios o no te quieres acercar con Él, hazlo y no te arrepentirás. Dios te bendiga.